Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre Pepe y además en este nuevo vídeo vamos a ir a ver una noticia en la cual se nos dice que en los próximos 7 días el token de Pepe podría reclamar el valor de los $5. Ahora después vamos a comentar esa última noticia y también vamos a mirar otras noticias muy interesantes acerca del volumen de este token. Fijaros conmigo que hoy están tendencias dentro de CoinMarketCap. Es un hito lo que está logrando actualmente el token porque fijaros que ahora mismo no tenemos corrección y llevamos prácticamente 2 semanas en plena escalada de precios. O sea, quiere decir que el precio del token desde su arranque hasta ahora prácticamente no ha tenido corrección. Y esto pues sigue sumando capitalización de mercado, sigue subiendo también lo que viene siendo el volumen. Fijaros que estamos en un 300% de volumen entrante, a pesar de que después de entrar en Binance, pues se esperaría una corrección fuerte porque todo el mundo que ha comprado antes lo vendería después. Entonces lo que está pasando ahora mismo es que sigue habiendo volumen entrante, nos sostenemos en los 3096 y también cabe destacar que se ha comido pues, muchísimos puestos dentro de CoinMarketCap, ya que hace 3-4 días hemos estado en el puesto 2600 y fijaros que ahora mismo se encuentra en el puesto 42. Y esto pues tiene pinta de que va a seguir aumentando puestos, o va a seguir comiéndose los siguientes puestos y probablemente, pues como digo, siga aumentando también el precio, ya que esto pues parece ser que acaba de empezar, ya que hay bastante demanda, hay bastantes intercambios que también están ofreciendo el token y lo quieren seguir listando, ¿no? Fijaros que precio máximo intradiario está marcado en los 4.354, pero ese es el precio máximo de ayer, ¿vale? Es el que se ha marcado justamente ayer día 5. Aquí en el día, bueno, el gráfico diario vamos a fijarnos como ayer concretamente, el día 5 como comentábamos, ayer por la tarde había alcanzado ese techo y ahora mismo pues se encuentra en los 3.000. Fijaros que ha caído un poco el precio, ha corregido obviamente, pero una pequeña corrección realmente la que ha tenido. O sea, daros cuenta de que después de aumentar lo que ha aumentado, para mí es una corrección insignificante. Aquí de hecho en el gráfico semanal pues se ve claramente, ¿no? Claramente como el token ha caído un poco, pero en comparación con lo que ha aumentado, pues ha aumentado bastante y ha corregido muy poco el precio del token de Pepe. De hecho os voy a dejar aquí como siempre en la descripción de este vídeo, pues si alguno lo quiere comprar el token de Pepe, abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado os dejo Gate.io, uno de los mejores intercambios donde podéis comprar el token de Pepe para hacer trading, holdearlo o lo que queráis hacer con el token. Ahora bien, vamos a arrancar con las últimas noticias y fijaros lo que dice esta noticia de Crypto Ticker, ¿vale? Dice, el precio de la moneda Pepe alcanzaría los $5 en los próximos 7 días, en una semana. La verdad es que es una barbaridad, ¿no? Lo que nos cuentan en esta noticia. Aquí abajo pues vemos lo siguiente. Fijaros lo que dice. Dice, si el precio de Pepe Coin llegara a $5 en los próximos 7 días, representaría un aumento significativo de su valor actual. De hecho, daros cuenta de que para que podamos reclamar ese valor de $5 tiene que tener una capitalización de mercado descomunal, ¿no? Estamos hablando de una locura de capitalización, aunque no hay que descartar que tal y como ha arrancado el token, ¿por qué no en un futuro que lo pueda lograr? Pero ahora mismo en 7 días estamos hablando en corto plazo, pues la verdad que es bastante complicado. Dice, tal aumento de precios podría atribuirse a varios factores, incluye el aumento de la demanda de la moneda. Obviamente la demanda pues no está cesando, sigue habiendo bastante gente que lo quiere comprar. Noticias positivas también las está viendo, de acuerdo con los nuevos listados, sobre todo Binance, que le ha dado pues un empujón increíble y más que le va a dar de cara a los próximos días. Bueno, ya de aquí en adelante va a ser un apoyo incesante, ¿no? Porque siendo, o sea, estando dentro de Binance, todo el mundo ya te puede comprar y es el gran intercambio mundialmente, ¿no? Ahora lo que falta es meterse en más intercambios, en más exchange que sean de menor calibre que el de Binance, pero igualmente te va a seguir aportando mayor capital, mayor volumen, por lo tanto también mayor valor. Fijaros, dice desarrollos relacionados con el proyecto. Bueno, aquí esta parte pues está un poco mal explicada. Realmente no hay proyectos. Si estos desarrollan proyectos, ahí así que tendríamos un mayor aumento de precios, ¿no? Tendría que haber un proyecto dentro del meme coin de Pepe para que podamos en este caso empujar el precio y atraer mayor atención de los inversores. Dice, una tendencia más amplia del mercado que favorece las criptomonedas. Obviamente, pues que tengamos una tendencia alcista en el mercado, pues sería brutal para el token de Pepe, aunque ahora mismo, tal y como están las cosas en el mercado, ya se está yendo bastante lejos el token, ¿no? O sea, prácticamente las últimas 2 semanas, un mes, prácticamente todo el mercado ha caído, ha estado estancado y el token Pepe pues ha tenido una ruptura increíble.
Dice, si Pepe Coin alcanzara este punto de precio, dice probablemente también atraería más la atención de los comerciantes e inversores. Hombre, ya si llegamos a 5 dólares ya no va a ser un meme coin, ya va a ser algo más que un meme coin. Ya la gente se lo va a tomar mucho más en serio. Dice, lo que podría conducir a precios más altos en el futuro. Eso desde luego, cuanto más alto sea el precio, la gente ya pues te valora un poco más. Tienes más valor, eres más potente, por así decirlo, ¿no? Dice, sin embargo, vale la pena señalar que los precios de las criptomonedas son notoriamente volátiles y pueden fluctuar rápidamente. Volatilidad la tenemos perfectamente en este token. Pero al igual, en todo el mercado hay riesgo, aunque sí que es verdad que aquí tenemos un poco más de riesgo, es un token recién lanzado, no sabemos quiénes son los desarrolladores que están detrás, no tenemos proyectos, sí que es verdad que aquí tenemos un riesgo añadido. También Binance lo añadió en la zona de innovación. Recuerdo que la zona de innovación es una zona donde los tokens que se incluyen ahí son de mayor volatilidad o de mayor riesgo. Entonces Binance mismo también se ha cubierto un poco las espaldas en ese sentido. Yo creo que es normal. Dice, por lo que no hay garantías de que Pepe Coin alcance los 5 dólares en los próximos 7 días o que mantenga ese valor a largo plazo. Yo personalmente creo que es un precio que está bastante lejos. De hecho, ahora mismo con que alcance el precio del token de Shiba, pues ya sería una locura, ¿no? Ya si nos colocamos al precio de Shiba, que sería el siguiente cero quemarlo, sería una locura que un token que recién lanzado en menos de un mes, pues tenga el mismo valor de un token de la misma temática, de un meme coin, y que en un mes, pues tenga el mismo valor que un token que lleva 2 años o más en el mercado, ¿no? Ya sería una brutalidad increíble. También habría que ver cuánto tiempo puede aguantar el precio del token en este precio. Fijaros, también tenemos la siguiente noticia que es bastante buena. Fijaros, dice, el volumen de comercio de monedas Pepe es el más grande después de Bitcoin y Ethereum. 8 millones de dólares en monedas bloqueadas en staking. Bueno, pues bastante interesante también, ¿no? Porque daros cuenta de que estamos justo detrás de Bitcoin y Ethereum. ¿Qué lo iba a decir, no? Cuando esto arrancó, pues todo el mundo decía, no, no, es que esto va a ir en picado, va a caer otra vez, esto no tiene futuro, tal. Pues fijaros, tomó bastante impulso y pienso que tal y como se está desarrollando, pues lo más seguro es que siga habiendo mayor entrada de volumen. O sea, ¿por qué digo que lo más seguro, ¿vale? Os digo el por qué. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos además subrayado en azul. Binance plantea incluir a Pepecoin, que en este caso ya lo ha metido en la zona de innovación y comenzar a operar al contado a partir del 5 de mayo ayer. Aunque me parece que ha habido una especie de retraso en el listado dentro de Binance. Pero bueno, si Binance te está listando ya te está dando pues un privilegio, o sea, te está dando un plus de confianza, ¿no? Porque Binance no es lista a cualquiera. Binance tiene que ver que hay bastante interés y no le hace falta que tengas proyectos o no. Mientras que seas un token que llama mucho la atención y que la gente va a invertir en ti, o sea, tu proyecto o en tu token la gente lo quiere, él te va a listar. Porque lo que quieren ellos, obviamente, pues es ingresar a base de comisiones que ellos ganan con cada transacción, las fees que nos cobran. Entonces, si ven que hay bastante interés, que lo que han visto en el token Pepe, pues lo han enlistado. ¿Por qué han enlistado al token Pepe y no a otro token? Porque el token Pepe pues tiene ahora mismo una demanda brutal. De hecho, ahora mismo pues hay una carrera por ver quién es el siguiente que lista al token. Ayer hemos visto a Huobi, a Binance, Huobi, KuCoin y no sé si alguno más. Sí, Crypto.com también anunció el listado. O sea que probablemente en los próximos días pues tengamos mayor listados. Kraken, le faltaría pues BitMEX creo que también no está dentro. Bueno, tenemos un montón de intercambios que en los cuales aún no figura y que probablemente pues lo vayan a listar gracias a la demanda que tiene actualmente el token. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado, dejadlo vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.